Muy buenos días con todos, familia. Soy Fabián Basante para los que no me conocen. Juntos ahora para aprender algo de la palabra de Dios. El Señor ha puesto en mi corazón unas escrituras, pero previo a eso me ha puesto la visión aquella de que Juan el Bautista está en el río Jordán, bautizando a todo el que se le ponía delante y sobre todo estaba confrontando el pecado. Confrontó el pecado al mismo Herodes, confrontó el pecado a todo el mundo. Sabemos que Juan el Bautista no tenía miedo de decir que venía juicio por el pecado y de confrontar a las personas que no estaban agradando a Dios. En cuanto estaba él bautizando, apareció un hombre, y cuando alzó a ver, Juan el Bautista era el Señor Jesucristo que se acercaba al río Jordán. Y las palabras de Juan el Bautista fueron: He ahí el Cordero de Dios. ¿Por qué me impactan esas palabras? Porque básicamente el Cordero de Dios para mí eran al principio unas palabras, eran cuestión de semántica, cuestión de costumbre. Sin embargo, el Cordero de Dios, cuando uno ya se lee la Biblia de principio a fin, uno se da cuenta que el Cordero de Dios es una de las cosas más sublimes que pudo haber sucedido, pues el Padre Celestial enviando a su Hijo a morir por todos nosotros. Cuando el Señor habitaba en el tabernáculo en medio de las personas, se necesitaba el sacrificio de animales para tener el perdón de los pecados y para tener un poco de acercamiento y de agradar a Dios. Sin embargo, ahí estaba Jesús ya a los 33 años, estaba junto con Juan el Bautista en el río Jordán, listo para ser bautizado, y fue reconocido por su primo, en este caso, fue reconocido como el Cordero de Dios, el que iba a morir en la cruz por nuestros pecados, a derramar su sangre para limpiar nuestros pecados. Sin embargo, a pretexto de toda esta pandemia y todo lo que estamos viviendo, nosotros hemos podido ver una oferta de predicadores abrumadora. Y eso es muy bueno, porque el Señor usa cualquier situación para que llegue el Evangelio a todas las naciones y llegue el Evangelio a toda persona, para que toda rodilla se incline y toda boca confiese que Jesús es el Señor. Eso está muy bien, pero a la mayoría escucho yo más las promesas que lo que el Evangelio nos está tratando de decir de fondo. Me explico. La oferta de predicación siempre, ¿no? Y es muy buena porque habla de promesas, más de 7,000 promesas de la Biblia. Pues caerán 1,000 a mi diestra y 10,000 a mi siniestra, y a mí no me caerá. El Señor tiene pensamientos de bien, no de mal. Todo eso es cierto. También dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Es verdad también. Todas son verdades. Pero no he escuchado a muchos hablar acerca de quién es Jesús. En tanto se refiere a que vino a esta tierra y lo que padeció en la cruz. Por eso es que él se preocupó en el memorial. ¿Qué es el memorial? El memorial es el recuerdo en que nosotros no nos olvidemos por qué Jesús vino a la tierra y por qué nosotros recibimos el beneficio de vivir en el tiempo de la gracia. Entonces, estos son los versículos que tengo para ustedes. Dice, eso está en Lucas capítulo 22 y desde el versículo 14 en adelante. Dice que cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he estado deseando comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El Señor deseando estar con sus discípulos antes del sufrimiento que le venía. Dice en el siguiente versículo: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Hoy no voy a ministrar la Santa Cena ni la Cena del Señor, o como le queramos llamar. Hoy estoy aquí para recordar eso, que el Señor dice: hacedlo esto en mi memoria. Una de las cosas que más tenemos que recordar es que Jesús vino
vivió con nosotros, murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para perdón de pecados y al tercer día resucitó para darme la vida eterna. Esas son palabras que nosotros las pronunciamos al inicio de nuestra vida cristiana como para recibirle al Señor, cuando es a la inversa, cuando el Señor nos abrió los brazos y nos dijo, vengan, hijos míos, ustedes que están por ahí, enterrados en el lodo cenagoso y que están ciegos, guiados por ciegos. Entonces la parte sublime es la que nosotros recordamos que Jesús vino, murió por nosotros en la cruz y derramó su sangre preciosa para perdón de los pecados. Entonces, cuando nosotros escuchamos solamente las promesas y los beneficios de vivir en la gracia, nos pasa una situación, que nos creemos acreedores a todo beneficio y creemos que Dios tiene la obligación de tenernos bien todo el tiempo. Pero lo que no nos acordamos es que eso nos trajo a nosotros una responsabilidad, que es la vida de servicio. Recordemos, a más de que vino a morir Jesús en la cruz y derramó su sangre, vino a morir por nosotros. ¿Qué más vino el Señor Jesús a hacer acá? Vino a hacer una cosa muy importante. Vino a relacionarse con nosotros, vino a estar con nosotros y sobre todo nos vino a servir. El Hijo del Hombre dice, no será servido, sino Él vino para servir. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Yo no digo que no merezcamos las promesas, creo que la mayoría nos merecemos, pero más que merecerlos, creo que por vivir en la gracia, nosotros viene por defecto, nos vienen las promesas. Yo no necesito ni siquiera pedirle al Señor, yo sé que soy bendecido. Yo no necesito andar atrás del Señor clamando por Él que me dé el pan de cada día. Yo sé que Él me lo da. ¿Por qué? Porque el Señor es proveedor y el Señor es mi Padre. Y ningún padre se olvida de su hijo. No olvidemos, nosotros como malos damos a nuestros hijos lo mejor. ¿Qué será de nuestro Señor, el Padre bueno, lo que nos da a nosotros? Sin embargo, este tiempo, hermano, repito, este tiempo, tenemos que recordar por qué Jesús vino a esta tierra. Vino para recordarnos que tenemos que servir. Vino para recordarnos que Él murió, para darnos poder y autoridad y hacer cosas como Él. No solamente para que nos salve de esta pandemia, no solamente para que nos dé de comer en esta pandemia, no solamente para que nos clamemos, para que abran los locales, los templos y todas las cosas. Eso será cuando el Señor lo decida. Pero hoy, este tiempo, tenemos que ir en una carrera hacia quién es el que agrada al Señor, sirviendo. Y cuando me refiero sirviendo, es en todo sentido. No solamente es en el asunto de predicar y de pasar y de predicar la palabra de Dios a toda criatura. El servicio es en todo sentido buscando cada persona que está a nuestro alrededor y servirla, orando por los enfermos, ayudando para que la gente tenga que comer. Y entonces nosotros estaremos haciendo la labor que el Señor Jesús nos envió. Siguiendo estos mismos versículos, desde el versículo 24 en adelante, dice que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. En medio de nosotros ha habido disputas para saber quién es el mayor. No, en medio de nosotros no pasa eso. ¿O sí pasa eso? Cuando hay la disputa de quién será el mayor, es chistoso porque el Señor les dijo, dice, los reyes de las naciones se enseñorearán de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino será el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. En mis pruebas. ¿Qué estamos pasando ahora, hermanos? Estamos pasando pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, y para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino.
y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Quién es el mayor? El que sirve. ¿Quién es el que va a estar sobre todas las personas? El que sirve. Entonces, si quieres ser mayor entre todos los demás, empecemos a servir. ¿Qué nos ayuda para eso? Nos ayuda a recordar, a tener el memorial que el Señor Jesús decía, haced esto en memoria de mí. Recordar que murió en la cruz, murió por nuestros pecados, al tercer día resucitó y nos dio la vida eterna. Hermanos, si ustedes quieren recordar en familia alguna vez, como dije, hoy no estoy para ministrar la cena del Señor, pero en su casa ministren la cena del Señor, recuerden esto, tengan un pedazo de pan, una copa de vino y con su familia celebren el memorial y el privilegio de estar viviendo en el tiempo de la gracia y de ser mayores porque servimos más. Padre de los cielos, yo te pido que seas tú bendiciendo a la querida iglesia Verbo el Condado y a todos los que nos están escuchando. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y que encuentren su área de servicio que más dignifique al Señor Jesucristo. Que en definitiva que lo que nos quede de vida sea una vida digna, no sea cualquier tipo de vida, sino una vida digna, porque nosotros recordamos de dónde nos sacó el Señor Jesucristo y para qué Él vino sobre esta tierra. Y vamos nosotros a servir en todo lo que al Señor le agrada. Les agradezco mucho por su atención, que el Señor les bendiga, les cuide de todo virus, de todo mal, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.